Buenas noches mis hermanos, la paz de Cristo esté con todos ustedes. En esta pequeña cápsula sobre la demonología les voy a hablar de manera muy resumida sobre qué es la influencia demoníaca. Esta manifestación del demonio también se la conoce como una opresión diabólica. Vuelvo y repito, la influencia demoníaca también se la conoce como opresión diabólica. De esta manera, el demonio puede ejercer cierta influencia en el cuerpo de la persona, jamás en su alma. El demonio no puede poseer el alma, solo puede poseer el cuerpo. En el caso de la influencia demoníaca, no existe posesión demoníaca, solo existe cierta influencia, es decir, que el demonio puede actuar en el cuerpo de la persona de una manera muy limitada, sin que éste posea ni siquiera la voluntad del individuo. En la influencia demoníaca tenemos dos tipos de influencia u opresión diabólica: la ordinaria y la extraordinaria. La influencia demoníaca ordinaria, ¿cuál es esta? Este tipo de influencia normalmente son sencillas, las que se pueden, por ejemplo, presenciar de manera cotidiana: una simple enfermedad, un mal estado de carácter o de ánimo. Pero la más común de todas ellas es la tentación, el asedio, en la cual el demonio trata de instigar al ser humano a que éste caiga en tentaciones que normalmente son de aspecto moral, que atentan contra la moral y contra la ética. Es necesario recordar, como dice el padre José Antonio Fortea, exorcista, aún ni siquiera todo el infierno entero pueden hacer que un ser humano cometa el más mínimo pecado venial. Es decir, que el demonio te asedia, te instiga, te tienta, te influencia, pero no puede dominar tu voluntad. Al final, el acto indebido cometido es producto del propio ser humano, no hay justificativos. El ser humano que comete una maldad lo hace por voluntad propia. Ahora bien, vamos a hablar sobre la influencia demoníaca extraordinaria. Este tipo de influencia demoníaca extraordinaria es aquella en la cual el demonio atenta contra el cuerpo del individuo, produciendo enfermedades peligrosas, catastróficas, en la que no se encuentran respuestas objetivas y una solución médica. Entre los casos de influencia extraordinaria, tenemos que el demonio en cierta medida puede dominar eventos, como por ejemplo prender o apagar la luz. Puede emitir ruidos extraños. Esto se llama, o el término en cuanto a la demonología se conoce como infestación. Incluso algunas personas que han padecido de influencia demoníaca manifiestan, y que evidentemente es palpable mediante la visión, golpes o moretones en el cuerpo. Personas que se levantan de dormir y de la nada, sin ninguna respuesta lógica u objetiva, encuentran moretones o arañazos en el cuerpo. Una persona que se encuentra influenciada de manera extraordinaria por demonios tiende a gritar, a poseer momentos de cólera y rabia, pues el demonio está en él, sin que necesariamente lo esté poseyendo. El demonio está en él,
pero no lo posee. Hermanos, no hay que confundir bajo ningún concepto lo que es o los términos influencia diabólica y el circundatio. El circundatio es un evento en el que el demonio nunca está dentro de la persona. Por lo tanto, no van a haber manifestaciones extraordinarias como trances, gritos, una fuerza descomunal, facciones en sus rostros de manera aterradoras, etc. Mis hermanos, espero les haya gustado esta pequeña cápsula de demonología. Los invito a que me sigan en mi página donde yo enfoco estos temas. Se llama Demonología Católica por Víctor Gamboa Delgado. Espero les guste y pues que estos temas sean para aprender a defendernos del demonio, aprender a evadir y resistir a sus tentaciones y a glorificar a Cristo Jesús mediante nuestras vidas, nuestras obras, nuestra fe. La paz de Cristo esté con todos ustedes, mis hermanos. Gracias. Buenas noches, mis hermanos. La paz de Cristo esté con todos ustedes. En esta pequeña cápsula sobre la demonología les voy a hablar de manera muy resumida sobre qué es la influencia demoníaca. Esta manifestación del demonio también se la conoce como una opresión diabólica. Vuelvo y repito, la influencia demoníaca también se la conoce como opresión diabólica. De esta manera, el demonio puede ejercer cierta influencia en el cuerpo de la persona, jamás en su alma. El demonio no puede poseer el alma, solo puede poseer el cuerpo. En el caso de la influencia demoníaca, no existe posesión demoníaca, solo existe cierta influencia, es decir, que el demonio puede actuar en el cuerpo de la persona de una manera muy limitada, sin que éste posea ni siquiera la voluntad del individuo. En la influencia demoníaca tenemos dos tipos de influencia u opresión diabólica: la ordinaria y la extraordinaria. La influencia demoníaca ordinaria, ¿cuál es esta? Este tipo de influencia normalmente son sencillas, las que se pueden, por ejemplo, presenciar de manera cotidiana: una simple enfermedad, un mal estado de carácter o de ánimo. Pero la más común de todas ellas es la tentación, el asedio, en la cual el demonio trata de instigar al ser humano a que éste caiga en tentaciones que normalmente son de aspecto moral, que atentan contra la moral y contra la ética. Es necesario recordar, como dice el padre José Antonio Fortea, exorcista, aún ni siquiera todo el infierno entero pueden hacer que un ser humano cometa el más mínimo pecado venial. Es decir, que el demonio te asedia, te instiga, te tienta, te influencia, pero no puede dominar tu voluntad. Al final, el acto indebido cometido es producto del propio ser humano, no hay justificativos. El ser humano que comete una maldad lo hace por voluntad propia. Ahora bien, vamos a hablar sobre la influencia demoníaca extraordinaria. Este tipo de influencia demoníaca extraordinaria es aquella que
en la cual el demonio atenta contra el cuerpo del individuo, produciendo enfermedades peligrosas, catastróficas, en la que no se encuentran respuestas objetivas y una solución médica. Entre los casos de influencia extraordinaria, tenemos que el demonio, en cierta medida, puede dominar eventos, como por ejemplo, prender o apagar la luz. Puede emitir ruidos extraños. Esto se llama, o el término en cuanto a la demonología, se conoce como infestación. Incluso algunas personas que han padecido de influencia demoníaca manifiestan, y que evidentemente es palpable mediante la visión, golpes o moretones en el cuerpo. Personas que se levantan de dormir y de la nada, sin ninguna respuesta lógica u objetiva, encuentran moretones o arañazos en el cuerpo. Una persona que se encuentra influenciada de manera extraordinaria por demonios tiende a gritar, a poseer momentos de cólera y rabia, pues el demonio está en él, sin que necesariamente lo esté poseyendo. El demonio está en él, pero no lo posee. Hermanos, no hay que confundir bajo ningún concepto lo que es, o los términos, influencia diabólica y el circundatio. El circundatio es un evento en el que el demonio nunca está dentro de la persona. Por lo tanto, no van a haber manifestaciones extraordinarias como trances, gritos, una fuerza descomunal, facciones en sus rostros de manera aterradoras, etc. Mis hermanos, espero les haya gustado esta pequeña cápsula de demonología. Los invito a que me sigan en mi página donde yo enfoco estos temas. Se llama Demonología Católica por Víctor Gamboa Delgado. Espero les guste y pues que estos temas sean para aprender a defendernos del demonio, aprender a evadir y resistir a sus tentaciones y a glorificar a Cristo Jesús mediante nuestras vidas, nuestras obras, nuestra fe. La paz de Cristo esté con todos ustedes, mis hermanos. Gracias.